y determinó que el momento para instruirme, para que como Procurador General de la Nación presentara esa querella, pues se diera el 29 de febrero. Entonces, esto responde a un estudio y a una estrategia y a todo un planteamiento que el presidente tiene conjuntamente con su equipo legal, y yo como Procurador General de la Nación, al recibir la instrucción del presidente, pues la pongo en marcha esa acción legal. De manera que sí, el antecedente es el hecho que aconteció el 29 de enero y exactamente un mes después, y no un día más, un día menos, sino un mes exactamente, se presentó esa primera acción que, conforme a lo dicho por el propio presidente, responde a una estrategia que tiene como pilar fundamental el combate contra la corrupción. Ahora bien, usted dice, se presenta un mes después. Había que hacer muchos análisis, me imagino, esa es la pregunta en realidad, de si procedía o no procedía esta solicitud de retiro de inmunidad de la fiscal general. ¿No era tan obvio así como para hacerlo en 2-3 días? Cuéntenos. Sí, definitivamente toda acción legal requiere de un estudio minucioso. Lo que a primera fase puede aparentar determinada línea, pues requiere un estudio. Pero más que eso, yo le diría que son los momentos en los que hay que hacer las cosas. Y el presidente definió que ese era el momento y no antes, por distintas líneas y acciones que él estaba tomando, y entonces ese fue el plan y ese fue el cronograma que se definió. Entonces esto responde definitivamente a toda esa estrategia que se tiene, y como le insisto y le reitero, es un planteamiento inicial de una serie de acciones que vienen, ¿verdad? ¿Cómo vio usted el momento en el que el 29 de enero la fiscal general se levantó y salió inmediatamente a dar su argumentación? Digamos, ella tenía preparado, se pudo verse que había una comunicación armada ahí para que ella inmediatamente diera declaraciones. ¿Cómo vio usted sus argumentos? Totalmente contradictorios con lo que salió el viernes manifestando en un programa de televisión su secretario general, el licenciado Ángel Pineda. El viernes salió diciendo que la fiscal sí había cumplido con presentarse a la citación, cuando el 29 de enero la propia fiscal salió a los cuatro vientos a indicar que ella no se iba a presentar porque era ilegal. Entonces hay una enorme contradicción, y esto resulta precisamente del análisis que habrán hecho en el sentido de determinar que efectivamente el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público le impone a la fiscal general la obligación de concurrir a la citación que el presidente constitucional le haga a esa reunión de ministros, junta de ministros o consejo. Entonces esa es una obligación clarísima, está en el artículo 4, y su incumplimiento, el incumplimiento de esa obligación no es una opción, no es que pueda la fiscal, no, dice el artículo 4 en su último enunciado, dice que es obligatorio. Entonces esa obligación implica que si el funcionario público rehúsa cumplirla, entonces incurre en un delito tipificado en el artículo 419 del Código Penal, que se denomina incumplimiento de deberes. Y entonces esa es la tesis central y lo que se pone en conocimiento de los órganos jurisdiccionales, de los jueces, del juzgado penal, para que se inicie ese levantamiento de la inmunidad de la que goza la fiscal general. Bueno, y en este caso, ¿cómo leyó usted el hecho de que ella llegara? Ella en efecto asistió, pero se fue. Entonces, el hecho de que haya llegado no le vale. No, porque ella misma lo manifestó. Los hechos ocurrieron de la siguiente forma. Ella se presentó, el presidente conjuntamente con los ministros y los invitados, dentro de los cuales estaba yo, como funcionario público. Está usted muy cerca de ahí. Justamente al lado, sí. y pues obviamente somos funcionarios, y en el ejercicio de la función pública los intereses del Estado requieren seriedad y trabajar. Entonces estábamos ahí, el presidente declaró abierta la sesión, y en ese momento la fiscal general indicó que se retiraba porque su presencia sería ilegal, y la justificación que dio fue que ese era un órgano deliberativo y que por lo tanto ella no debía participar en ese tipo de cuerpos en donde se toman decisiones de gobierno, equivocando por completo el alcance que el propio artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece, porque su participación conforme a ese artículo es con voz pero sin voto, de manera que es absurdo plantear
que tiene que retirarse porque ella no puede estar presente en una citación, en una reunión de ministros en donde se toman decisiones. Cuando la propia ley orgánica del Ministerio Público establece que sí debe estar ahí, es obligatorio, lo que sí es que no debe emitir un voto. Ahí está. Entonces, esa fue la explicación. Inmediatamente dice ella y que quiere que se haga constar que se retira. Y entonces se toma nota de lo expuesto y ante ese hecho, pues la fiscal eventualmente se retira. Bueno, hablemos un poco de esta acción legal que se presentó el pasado jueves. ¿Cuál es el camino que debe seguir para quienes no lo conocen? Y bueno, creo que ya con eso ya usted puede dar una idea de en realidad qué posibilidades tiene de prosperar o no. No, impresionante lo que usted plantea, porque presentada la querella en el Centro de Gestión Penal, no pasó ni siquiera media hora y el expediente ya lo tenía el juez a cargo, que es el juez séptimo de primera instancia penal. Entonces ese es el primer paso. El centro lo traslada al juzgado. Esto ocurrió en menos de 30 minutos. ¿Eso es lo normal? No sé qué es normal, pero me llamó la atención que fuera extremadamente rápido, lo cual aplaudo. El paso siguiente es que el juez debe inhibirse de seguir conociendo y debe elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia. Y es la Corte Suprema de Justicia la que a través de la Cámara correspondiente debe determinar si procede a iniciar ese procedimiento de antejuicio, siempre y cuando lo planteado no sea espurio, ilegítimo o por razones políticas. Entonces acá los ciudadanos... los argumentos que escribió el Ministerio Público respecto del... A eso me quiero referir puntualmente. Ustedes pueden juzgar con toda facilidad si el tipo penal de incumplimiento de deberes que contempla que el funcionario público que rehúse a cumplir una obligación que la ley le establece, le aplica a la fiscal. Fíjese. Primera pregunta: ¿cuál es la obligación que tenía la fiscal de conformidad con la ley? Y la obligación, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es presentarse a la citación, y es de manera obligatoria, no es optativo. Ella tenía que presentarse, asistir con voz, pero sin voto. Al ella rehusarse permanecer en esa reunión de ministros, conforme al artículo 4, incurre en delito. O digámoslo de otra forma, podría, para tutelar el principio de presunción de inocencia. Porque al final quien debe determinar si se incurrió o no en delito, pues eso es el órgano jurisdiccional, es un juez. Bueno. Pero en el proceso estamos en la Corte Suprema de Justicia, en la Cámara correspondiente. Sí, y aquí estamos tratando de determinar y justificar y explicar que esto no es un aspecto de contenido político, ilegítimo o espurio. No es político porque es un acto contemplado en la ley y fue una obligación que la ley le establece. Es decir, el acto está tipificado como delito, incumplimiento de deberes, ante el incumplimiento de una obligación que la ley establece. No es espurio, la conducta ocurrió, o sea, ¿qué de espurio tiene? Al contrario, esto es más que puro, esto es legítimo. Y entonces, en todo caso, sobre la culpabilidad o no, eso no nos podemos pronunciar los funcionarios públicos, sino es única y exclusivamente un juez. Entonces, ese primer filtro que va a hacer la Corte Suprema de Justicia, pues si determina que el antejuicio no es espurio, la solicitud de levantar la inmunidad no es, y el antejuicio no es espurio, ni legítimo, ni por razones políticas, entonces lo remite al Congreso de la República, quienes deben elegir a una comisión, designar una comisión, y esta debe presentar su informe después de hacer todas las averiguaciones correspondientes, con una recomendación que debe conocer el Pleno, y el Pleno votará si le levanta la inmunidad o no. Si le levanta la inmunidad, entonces regresa al organismo judicial para que a su vez se continúe a través del juez competente con el proceso penal, y como juez contralor le va a ordenar al Ministerio Público que asigne un fiscal especial para que lleve a cabo todos los actos de investigación y eventualmente acusación. Bueno, dos cosas ahí. Antes de llegar al fiscal especial, que creo que es un tema que vale la pena que se explique y que se entienda bien, entre los argumentos del Ministerio Público y el argumento incluido en su comunicado de prensa, es que podría haber obstrucción a la justicia. Y contextualizo, hay un caso que se sigue que se conoce como corrupción semilla. ¿Esto no podría de alguna manera vincularse? No.
No, en lo absoluto. Son aspectos totalmente distintos. Es un hecho que ocurrió, el que yo puse en conocimiento de un juez penal. Es un hecho que ocurrió el 29 de enero y su origen es por una conducta ocurrida ese día y no antes. Esto es un hecho totalmente distinto. Lo que sí es que pinta e ilustra y pone en evidencia la secuela de actos que la ciudadanía presenció por parte del sector justicia. ¿Y a qué me refiero puntualmente? Me refiero a los distintos casos planteados en contra de periodistas, en contra de operadores de justicia y lo más grave, todas las acciones para vulnerar y para poner en duda el propio proceso electoral. Se llegó al extremo en una conferencia de prensa por 2 fiscales del Ministerio Público, obviamente, afirmar que las actas 4 certificadas por juntas receptoras de voto eran nulas. Y eso traería o podría traer como consecuencia la nulidad de los resultados. Imagínense lo grave de esto. Entonces, este tipo de acciones, en la negativa de querer coordinar su política con la política general del Estado conforme al artículo 134 de la Constitución, ponen en evidencia realmente cuál es la voluntad al respecto y que realmente estamos ante un estado de legalidad y no al sometimiento de los funcionarios y del Estado al Estado de Derecho. Bueno, hablemos ahora de la figura del fiscal especial. ¿Quién lo nombra? ¿Qué se puede esperar de un fiscal especial en un caso como este tan particular, digámoslo así? Bueno, se esperaría lo que se predica a los 4 vientos y que hemos escuchado reiteradamente por parte de los voceros del Ministerio Público, es objetividad y por supuesto legalidad en su actuar. Eso es lo que realmente esperaríamos que ocurra y que se lleve a cabo la investigación eventualmente conforme a esos principios de objetividad. Claro, pero ahondando en el tema, el fiscal general, ¿quién el fiscal especial, ¿quién lo nombra? Sí. ¿Y qué independencia puede tener? Tiene que tener, y ahí es donde va a estar en juego el funcionamiento de las instituciones, de la institucionalidad y en concreto de la objetividad con la que un fiscal debe operar. Recuerde que esto no es un hecho de menor grado, o sea, es muy importante y vamos a estar todos muy vigilantes al estilo que la propia fiscal general planteaba hace 6 años que iba a estar vigilante, pues nosotros también, porque nosotros queremos que se garantice ese Estado de Derecho y el acceso a la justicia. ¿Cómo se puede estar vigilante con un fiscal especial? Bueno, porque el proceso penal le da derechos también a las distintas partes y a los sujetos en el proceso. Y entonces por eso es que tenemos un juez contralor y el hecho no se puso en conocimiento directamente del Ministerio Público, sino de un tribunal, para que realmente se ejerza ese control, ¿verdad? Que el organismo judicial ejerce un control y se garantice los derechos de los sujetos procesales. Bueno, antes de ir a la pausa, señor procurador, la pregunta es, en estos momentos, digamos, esta solicitud de retiro de inmunidad podría quedarse ya fuera de juego ahora mismo donde está, o todavía hay algo más que se puede esperar desde el punto de vista legal. No, desde el punto de vista legal está en ¿Pueden procedimiento. desestimar ahora mismo dónde está o no? La Corte Suprema puede indicar que es un planteamiento espurio, ilegítimo o político. De hacerlo, pues obviamente se va a poner en evidencia nuevamente el estado en el que se encuentran nuestras instituciones, porque nosotros creemos que el caso y los hechos puestos a conocimiento del organismo judicial realmente constituyen delito, o podrían, ¿verdad? Y deben investigarse. Entonces, para nosotros el caso es sólido y pues tiene que conocerse con seriedad. Y esto, solo antes de la pausa, todavía un par de segundos tenemos. Si, digamos, viene la Corte Suprema y dice que es espurio, o que no, que ¿hay alguna manera de recurrir tal cosa o no? Bueno, habrá que revisar qué planteamiento podríamos tener, pero en principio creo que tendríamos solo los mecanismos extraordinarios para la tutela de los derechos, ¿verdad? Ante la Corte de Constitucionalidad. Bueno, veo el reloj y ahora sí.